La era Sengoku, un tiempo de caos y guerra, había moldeado a Takeshi desde su infancia. Nacido en una aldea rural bajo la sombra de un daimi menor, había crecido entre historias de guerreros legendarios y youkai que acechaban los senderos oscuros. Ahora, como samurái recién juramentado, Takeshi enfrentaba su primera gran misión, viajar a Kioto para unirse a las fuerzas de Oda Nobunaga, un líder cuyo nombre resonaba como un trueno en todo Japón. La noche antes de partir, Takeshi se encontraba en el dojo de su aldea, donde su maestro, un anciano curtido por las batallas, le daba sus últimas instrucciones. «No temas lo que no puedes ver», dijo el maestro mientras afilaba una katana con movimientos meticulosos. «Pero tampoco olvides que hay cosas que no entenderás, y esas cosas no deben ser desafiadas». Takeshi asintió, aunque las palabras de su maestro lo inquietaron. Esa noche durmió poco, perturbado por la mezcla de emoción y miedo que lo aguardaba en su viaje. El primer día de su travesía fue tranquilo. El camino hacia Kioto atravesaba montañas cubiertas de frondosos bosques, donde los árboles se alzaban como guardianes antiguos. Takeshi caminaba con paso firme, su katana colgando de su cintura, y un pequeño amuleto de protección colgado de su cuello, regalo de su madre. Mientras ascendía por un sendero empinado, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos carmesí. El viento soplaba con un aire gélido que le erizó la piel. Al llegar a un claro, decidió hacer un alto para descansar y preparar un poco de arroz. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido extraño, un canto agudo, casi melódico, que parecía provenir de lo alto de los árboles. Recordó de inmediato las historias del Yosuzume, un ave nocturna que advertía la presencia de los Okuri Inu. Takeshi tragó saliva, intentando mantener la calma. No son más que cuentos, pensó, aunque su mano descansó sobre el mango de su katana por si acaso. A medida que avanzaba en la penumbra, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Miró por encima de su hombro varias veces, pero no vio nada. El bosque se tornó más denso, y las sombras de los árboles parecían alargarse, formando figuras inquietantes. Entonces, lo vio, una silueta negra, grande, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Era un perro, pero no un perro cualquiera. Era demasiado grande, demasiado imponente para ser un animal común. Takeshi se detuvo en seco, y el youkai hizo lo mismo, observándolo desde la distancia. El samurái recordó las palabras del anciano de su aldea: «Mientras sigas caminando, no te hará daño». Tomó aire y dio un paso adelante. El Okuri Inu no se movió. Dio otro paso, y luego otro. El youkai comenzó a seguirlo, manteniendo una distancia prudente pero constante. Era como si lo escoltara, aunque Takeshi sabía que no debía confiarse. Cuando la noche cayó por completo, Takeshi encontró un pequeño claro donde decidió establecer un campamento. Encendió una pequeña hoguera, consciente de que el fuego podía ahuyentar a muchos espíritus malignos. Pero el Okuri Inu no se fue. Desde el otro lado de las llamas, pudo ver su silueta inmóvil, observándolo con atención. Takeshi intentó ignorarlo y concentrarse en sus preparativos para la cena, pero la presencia del youkai era opresiva. «Es un guardián y una amenaza», pensó, recordando las palabras de su maestro. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía en la oscuridad. Esa noche, Takeshi tuvo un sueño. En él, su maestro aparecía junto a la figura del Okuri Inu. «El equilibrio es la clave, Takeshi», dijo el maestro, su voz resonando como un eco en el vacío. Un samurái no teme a la oscuridad, pero tampoco la subestima. Al despertar, Takeshi sintió un renovado sentido de propósito.
Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera con valentía y respeto. Con la primera luz del amanecer, Takeshi recogió sus cosas y se preparó para continuar su viaje. El Okuri-inu seguía allí, pero algo en su postura había cambiado, ya no parecía un depredador, sino un vigilante silencioso. Mientras avanzaba por el sendero, el canto del Yosuzume resonó una vez más en el bosque, como un recordatorio de que las sombras nunca estaban del todo vacías. El sol se había ocultado por completo, y la penumbra del bosque parecía envolver a Takeshi como un manto. Las ramas desnudas de los árboles se arqueaban hacia él, formando túneles oscuros. El Okuri-inu seguía sus pasos, invisible en la espesura pero inconfundible en su presencia. Aunque no emitía sonido alguno, Takeshi podía sentir sus movimientos, casi como si el youkai formara parte del viento que susurraba entre los árboles. A medida que el sendero se tornaba más escarpado y traicionero, Takeshi comprendió que su resistencia sería puesta a prueba. Cada raíz saliente y roca suelta representaba un peligro, pero también un recordatorio de la fragilidad de su equilibrio, tanto físico como mental. Sabía que caer no era una opción, no solo por el terreno, sino por el destino que lo esperaba si el youkai decidía atacar. A mitad de camino, el bosque parecía cambiar. Un claro se abrió inesperadamente, y el sonido de un río cercano rompió el silencio opresivo. Takeshi aprovechó la oportunidad para llenar su cantimplora y descansar un momento. Sin embargo, tan pronto como se inclinó para recoger agua, escuchó un crujido de ramas detrás de él. Giró lentamente, esperando encontrar la mirada del Okuri-inu, pero lo que vio fue mucho peor. Un par de ojos brillantes, más pequeños que los del youkai, lo observaban desde la maleza. Una bandada de Yosuzume emergió de las copas de los árboles, sus cantos urgentes llenando el aire. Takeshi desenfundó su ketane, sabiendo que los pájaros no cantaban sin razón. De la oscuridad emergió un segundo youkai, un jabalí espectral de colmillos retorcidos y ojos rojos como el fuego. El samurái asumió una posición de defensa, pero antes de que el jabalí pudiera atacar, el Okuri-inu irrumpió en escena, lanzándose sobre la criatura con una ferocidad que Takeshi no había presenciado antes. El combate fue breve pero brutal, y cuando terminó, el jabalí se desvaneció en una nube de humo negro. El Okuri-inu volvió su mirada hacia Takeshi, como si evaluara su reacción, antes de desaparecer de nuevo entre las sombras. Takeshi continuó su camino, el corazón todavía latiendo con fuerza. Se sentía confundido. El Okuri-inu no solo lo había protegido, sino que había demostrado un tipo de lealtad que no esperaba de una criatura tan temida. Esto lo llevó a reflexionar sobre las historias que había escuchado en su aldea. ¿Era el Okuri-inu un guardián o simplemente un depredador que protegía a su presa hasta el momento adecuado? Mientras avanzaba, comenzó a hablar en voz alta, no tanto para comunicarse con el youkai, sino para calmar sus propios nervios. Si lo que buscas es un viajero digno, te aseguro que no caeré tan fácilmente, murmuró, sintiendo un extraño consuelo al imaginar que el youkai lo escuchaba. El bosque parecía responder con un silencio más profundo, como si lo aceptara. Poco antes del amanecer, Takeshi divisó una cabaña abandonada al borde del camino. Aunque pequeña y en ruinas, ofrecía un refugio temporal. Encendió una mecha de aceite, recordando que el fuego podía mantener a raya incluso a los espíritus más osados. Sin embargo, el Okuri-inu permaneció cerca, su silueta visible bajo la pálida luz de la luna. Mientras se acomodaba para descansar, una idea cruzó su mente. Sacó un poco de arroz de su bolsa y lo dejó fuera de la cabaña, murmurando, «Por protegerme, esto es lo mínimo que puedo ofrecerte».
Al despertar unas horas después, el arroz había desaparecido, y las marcas de patas profundas en el barro indicaban que el Okuri-inu había aceptado su ofrenda. El canto del Yosuzume volvió al amanecer, pero esta vez sonaba menos urgente, casi como una melodía de despedida. Takeshi entendió que el Okuri-inu había cumplido su propósito por esa noche, pero también que seguiría observándolo hasta que su viaje llegara a su fin. Con el primer rayo de luz, el samurái retomó su camino, sintiéndose más fuerte y determinado. Sabía que las pruebas no habían terminado, pero también sabía que no estaba completamente solo. El Okuri-inu, aunque peligroso, era un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, había fuerzas que podían ser aliadas, si se les mostraba respeto. El sendero se empinaba a medida que Takeshi ascendía hacia las colinas que separaban su camino del valle. El bosque se transformaba a cada paso, las raíces de los árboles sobresaliendo como garras de un gigante enterrado, mientras las rocas sueltas traicionaban sus movimientos. La sensación de ser observado persistía, una presencia que parecía más intensa con cada paso en falso que tomaba. El canto del Yosuzume resonó de nuevo, pero esta vez no era una advertencia distante, sino un recordatorio constante de que el Okuri-inu seguía sus pasos, atento a cualquier error. Takeshi sabía que no podía permitirse un solo tropiezo. Mientras caminaba, recordó las historias que su padre le había contado sobre los antiguos samuráis que viajaban por estos mismos caminos. Hombres valientes que a menudo perecían no por la espada, sino por el miedo. Según la leyenda, aquellos que sucumbían al terror del Okuri-inu se convertían en parte del bosque, sus almas atrapadas para siempre como advertencia a los viajeros que vinieran después. Estas historias no solo alimentaban el temor de Takeshi, sino que también le daban fuerza. Él no sería uno de esos hombres. Una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, y los primeros relámpagos iluminaron el bosque con destellos intermitentes. El terreno, ya difícil, se volvió aún más peligroso con la lluvia que empezaba a caer. Las raíces húmedas eran trampas mortales, y Takeshi tuvo que redoblar su concentración para no resbalar. El Okuri-inu, invisible pero siempre presente, parecía aumentar su presión sobre el samurái. A cada paso, Takeshi sentía que el Youka lo empujaba, probando su equilibrio y su determinación. En un momento de descuido, resbaló en una roca cubierta de musgo y cayó de rodillas. El bosque quedó en completo silencio. Takeshi sabía que ese era el momento crítico. Recordó las palabras de los ancianos: si aparentaba calma, el Okuri-inu no lo atacaría. Shindoiwa, murmuró con voz firme, levantándose lentamente y fingiendo que la caída había sido intencional. El aire a su alrededor pareció relajarse, y un susurro en las sombras le indicó que había pasado la prueba, por ahora. A medida que el sendero se nivelaba, Takeshi llegó a un pequeño santuario abandonado. Las linternas de piedra cubiertas de musgo y las tablillas de madera ennegrecidas por el tiempo contaban historias de quienes habían pasado por allí antes. Sabía que debía dejar una ofrenda, no solo para los dioses, sino también para el Okuri-inu. Sacó un puñado de arroz y lo colocó en el altar central. «Gracias por tu vigilancia», dijo en voz alta, esperando que el Youka entendiera el gesto. El canto del Yosuzume volvió a escucharse, pero esta vez, era un sonido sereno, casi alegre. Takeshi interpretó esto como una señal de que el Okuri-inu había aceptado su respeto. Cuando la tormenta finalmente amainó, Takeshi retomó su camino. Aunque el peligro no había pasado, sentía que algo dentro de él había cambiado. Había enfrentado su miedo y sobrevivido, demostrando que era digno de continuar su viaje. El Okuri-inu seguía allí,
pero ahora parecía menos una amenaza y más un desafío constante, una fuerza que lo empujaba a superar sus propios límites. Sin embargo, Takeshi sabía que el equilibrio era frágil. Un solo paso en falso, y todo podría terminar. El alba apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Takeshi llegó a un valle cubierto de niebla. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu seguía firme. A lo lejos, divisó una pequeña aldea semioculta por el follaje denso, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Los habitantes, al verlo llegar, lo observaron con cautela, como si reconocieran algo en el que él mismo desconocía. Un anciano con una mirada profunda lo invitó a entrar en su humilde cabaña, ofreciéndole agua y un lugar donde descansar. Takeshi aceptó con gratitud, pero no pudo evitar notar los múltiples amuletos colgando de las vigas y paredes, todos destinados a proteger contra criaturas malignas. Mientras Takeshi bebía, el anciano comenzó a hablar, como si el samurái necesitara escuchar lo que estaba por decir. Por estos caminos, solo viajan los valientes, o los desesperados. Pero incluso el corazón más fuerte puede fallar cuando el Okuri-inu lo prueba. El viejo explicó que la criatura no era solo una amenaza, sino también un reflejo de quienes cruzaban su territorio. Los que avanzaban sin miedo, con una voluntad inquebrantable, a menudo eran protegidos por el Youkai. Sin embargo, aquellos que mostraban debilidad o sucumbían al miedo, eran devorados no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Y por qué sigue a algunos y no a otros?, preguntó Takeshi. Quizás el Okuri-inu sabe algo de ti que ni tú mismo conoces. Tal vez te pone a prueba porque ve un propósito mayor en tu destino. Esa noche, Takeshi decidió continuar su camino. La aldea le había ofrecido un respiro, pero no podía permitirse retrasarse. Al entrar nuevamente en el bosque, sintió como las sombras se hacían más densas, como si el entorno mismo conspirara para desafiarlo. De repente, escuchó un sonido familiar, el canto del Yosuzume. Esta vez, no era un aviso, sino un preludio. Frente a él, bajo un árbol torcido, el Okuri-inu finalmente se reveló. Era más grande y aterrador de lo que imaginaba, con ojos que parecían arder con un fuego sobrenatural y un pelaje oscuro como la noche misma. El Youkai no atacó de inmediato. En lugar de eso, lo observó, como si esperara algo de Takeshi. El samurái entendió que el momento de la verdad había llegado. Takeshi no desenvainó su espada, sabiendo que ningún filo mortal podría contra una criatura de esa naturaleza. En lugar de eso, cerró los ojos y enfrentó su propio miedo. Recordó todas las veces en que había dudado de sí mismo, todas las sombras de su pasado que habían intentado consumirlo. Cuando abrió los ojos, el Okuri-inu estaba aún más cerca, pero había algo diferente en su mirada, como si reconociera el coraje en el samurái. Takeshi se inclinó ligeramente, en señal de respeto. «Gracias por caminar conmigo», dijo en voz baja. El Okuri-inu inclinó la cabeza, y con un salto ágil, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio profundo y casi sagrado. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Aunque Takeshi sabía que el Youkai podía volver en cualquier momento, ya no sentía temor. Había comprendido que el Okuri-inu no era simplemente un enemigo, sino un maestro que lo había obligado a enfrentar sus propios demonios. Cuando finalmente divisó las puertas de Kioto en el horizonte, supo que había cambiado. No era solo un samurái que servía a un señor, sino alguien que había enfrentado las sombras, tanto externas como internas, y había salido fortalecido. Con Kioto a un día de distancia, Takeshi avanzaba por un sendero aún más traicionero. La luna llena iluminaba la noche,
pero el bosque parecía respirar a su alrededor, vivo y vigilante. El canto del Yosuzume resonó en la lejanía, como un eco que lo seguía, recordándole que la sombra del Okuri-inu nunca estaba demasiado lejos. Aunque había enfrentado a la criatura y superado su prueba, Takeshi no podía ignorar una sensación persistente: había algo más en esta travesía, algo que debía descubrir antes de llegar a su destino. El camino lo condujo hasta un antiguo puente de madera, que se alzaba sobre un río oscuro y caudaloso. Las tablas crujían bajo sus pies, y un aire helado le recorrió la espalda. Al llegar a la mitad, el Okuri-inu apareció de nuevo, esta vez al otro extremo del puente. Sin embargo, la criatura no se movió para atacarlo. En su lugar, emitió un gruñido profundo y firme, como si advirtiera de un peligro mayor. Takeshi avanzó despacio, sin apartar la mirada de los ojos brillantes del Youkai. Cuando llegó al final del puente, el Okuri-inu se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de cenizas negras. Apenas cruzó el puente, una ráfaga de viento apagó la luz de la luna, sumiendo el bosque en una oscuridad casi total. Un susurro escalofriante se alzó entre los árboles, y Takeshi desenvainó su espada, sabiendo que no estaba solo. De las sombras emergieron figuras humanoides, deformadas y espectrales, youkais menores que parecían haber estado esperando su llegada. Sus ojos brillaban con malicia, y sus movimientos eran rápidos y erráticos. Takeshi los enfrentó con habilidad, pero las criaturas parecían infinitas, un torrente de pesadillas vivientes. En medio de la batalla, una figura más imponente apareció, un hombre vestido con ropas oscuras, con una máscara que recordaba la forma de un lobo. Su voz resonó como un trueno. Takeshi, no puedes escapar de tu destino. El Okuri-inu no es tu único juez. El hombre misterioso desató una energía oscura que hizo temblar el bosque. Takeshi, agotado pero decidido, recordó las palabras del anciano en la aldea: el Okuri-inu prueba a quienes tienen un propósito mayor. Con esa idea en mente, dejó de luchar por la fuerza bruta y optó por calmar su mente. No soy tu enemigo, dijo, bajando su espada lentamente. El hombre detuvo su ataque, sorprendido. En ese momento, el Okuri-inu reapareció, colocándose entre Takeshi y su adversario. Con un aullido poderoso, dispersó la oscuridad y obligó al hombre a retroceder. Has pasado la prueba, dijo el Okuri-inu, su voz resonando en la mente de Takeshi. Sigue tu camino, samurái, pero recuerda, el equilibrio siempre será tu mayor aliado. Con el primer rayo de sol, Takeshi llegó a las puertas de Kioto. Su armadura estaba desgastada, y su espíritu, aunque firme, cargaba con las cicatrices de lo vivido. Sabía que su viaje había sido mucho más que una misión para su señor, había enfrentado no solo a criaturas sobrenaturales, sino también a las sombras de su propio corazón. Kioto lo recibió con su bullicio característico, un contraste absoluto con los silencios del bosque. Pero Takeshi no olvidaría nunca a su guardián nocturno, el Okuri-inu, y las lecciones que éste le había enseñado. El viaje de Takeshi había concluido, pero los ecos de sus experiencias seguían resonando en su mente, como un tambor que nunca deja de latir. En las tranquilas calles de Kioto, la sensación de normalidad contrastaba profundamente con los recuerdos de la noche interminable en los bosques, la amenaza de los youkais y el guardián que lo había vigilado desde las sombras. Takeshi cumplió su deber, presentándose ante su señor y ofreciéndose como una espada más para la causa de Nobunaga. Sin embargo, mientras escuchaba los planes y estrategias para la unificación de Japón, su mente vagaba hacia el Okuri-inu, hacia los cantos del Yosuzume y hacia la figura misteriosa que había intentado doblegarlo. Una noche, Takeshi, incapaz de dormir,
salió al jardín de la casa en la que se alojaba. Los cerezos, con sus ramas desnudas, parecían figuras fantasmales bajo la luz de la luna. Mientras meditaba, una figura familiar apareció en la penumbra, el anciano de la aldea. «No te sorprendas», dijo el hombre con una calma inquietante. «El Okuri-inu nunca deja del todo a quienes ha marcado». Takeshi se incorporó, alarmado. «¿Qué significa eso?». El anciano se limitó a sonreír. «Has visto más allá del velo, samurái. Ese conocimiento siempre tendrá un precio». Con esas palabras, el anciano se desvaneció, dejando a Takeshi con más preguntas que respuestas. Meses después, durante una misión en los alrededores de Kioto, Takeshi sintió una presencia familiar. Aunque nunca lo vio directamente, sabía que el Okuri-inu lo seguía de cerca, como un vigilante silencioso. No estaba seguro si era un aliado o un recordatorio de la fragilidad de su humanidad. Una noche, mientras descansaba en un pequeño campamento, escuchó de nuevo el canto del Yosuzume. Tomó su espada, pero no como defensa, sino como un gesto de respeto hacia lo desconocido. Murmuró las palabras que había aprendido en su viaje: «Gracias por recibirme». El bosque guardó silencio. Por primera vez, Takeshi sintió que el equilibrio estaba de su lado. El Okuri-inu había sido mucho más que un guardián o una amenaza, era un símbolo de las dualidades que rigen la existencia: protección y peligro, luz y oscuridad, valentía y temor. Aunque Takeshi había sobrevivido, sabía que el sendero que recorría era largo y lleno de incertidumbres. Sin embargo, también entendía que el equilibrio que había aprendido a mantener lo guiaría en cada paso.